Padre Santo, te damos gracias en esta hora. Bendito seas, alabado seas. Glorioso es tu nombre, Padre. Te pedimos piedad, te pedimos clemencia, Padre Santo, que te apiades de nosotros, que somos tu pueblo, que formamos tu pueblo, Padre Santo. Que tengas misericordia, Padre, somos pueblo. Nos reconocemos como pueblo pecador delante de tu presencia, Padre Santo, que tenemos necesidad, Padre, de esa salvación y de ese perdón de pecados. Te pedimos misericordia, Padre, ten misericordia, ten clemencia de nosotros, Padre amado, Padre de misericordia, por ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, por esa sangre derramada, Padre Santo, acudimos a ti. Te pedimos clemencia, Padre Santo, en esta tarde. Glorioso es tu nombre, Padre. Grande es tu misericordia, grande es tu piedad, Padre. Ten misericordia de todos nosotros, Padre Santo, ya que somos pecadores delante de tu presencia. Nos reconocemos en esa necesidad de tu perdón, Padre Santo. Bendito seas, Padre. Glorioso es tu nombre. Padre, ten misericordia, apiádate de nuestros corazones, apiádate de nuestra mente, de nuestro entendimiento, Padre, que todo nuestro ser quede sujeto a una reverencia tuya ante tu presencia, ante tu poder, Padre amado. Que todo mi ser te deba reverencia, que todo nuestro ser se incline ante tu poder, ante tu presencia, bendito Padre Celestial. Padre, delante de tu presencia nos reconocemos, Padre, en esa necesidad de misericordia, en esa necesidad de clemencia. En tus manos nos ponemos en esta tarde, Padre amado. Bendito seas, Padre, bendito seas, Espíritu Santo, bendito seas, nuestro Señor Jesucristo, amado Jesucristo, bendito seas. Sabemos que el profeta Isaías fue uno de los profetas que se le anunció con más detalle. Así Dios nos anunció a través de él con más detalladamente cómo iba a ser la vida de Jesucristo. Lo anunció cuando él nació muy detalladamente, pero también, aunque me parece que eran más de 700 años antes de la venida de Jesucristo, cuando Dios dio a conocer a través del profeta lo que iba a padecer. ¿Qué iba a padecer Jesucristo? ¿Qué era lo que iba a pasar? Lo dio a conocer al pueblo en aquellos tiempos. Eran me parece alrededor de 740 años antes del nacimiento de Jesucristo, antes de lo que él venía a padecer. Fue anunciado desde aquellos años por el profeta. Fue anunciado que iba a ser despreciado, por los hombres. Y no solamente en el tiempo que sucedieron las cosas él fue despreciado. En estos tiempos todavía él sigue siendo despreciado. Porque cuando conocemos una verdad y no la aceptamos en nuestro corazón, cuando no la llevamos a la práctica, allí estamos despreciando la verdad, allí estamos despreciando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, poniendo en poco, y lo despreciamos como en aquel tiempo muchos lo despreciaron. En estos tiempos todavía se sigue despreciando el varón de dolores, se sigue despreciando por la rebelión, porque no queremos entender. Durante todo este tiempo se nos vino hablando, se nos vino anunciando qué es pecado, qué no es pecado, qué es lo que es inmundo delante de Dios. Se vino hablando. Cuando no queremos entender esto que Dios nos viene anunciando y llevarlo a práctica en nuestra vida, es ahí donde entramos en esa rebelión, en esa rebeldía de hijos de Dios, que no queremos entender el sacrificio de Jesucristo, que Él iba a padecer el desprecio, que Él iba a quedar sin atractivo alguno, de tanto golpe que iba a recibir, de tanto sacrificio, que su cuerpo iba a quedar sin atractivo,
porque la carne fue sacada y quitada de su cuerpo con los latigazos que le dieron. Por eso quedó sin atractivo alguno. Y nosotros no queremos entender, es ahí donde despreciamos, es ahí donde no aceptamos, es ahí donde estamos bajo esa rebelión, bajo ese desprecio de ese sacrificio que el profeta había anunciado desde aquellos años que él venía a padecer. Si usted viene a la escritura, a Isaías 53, del versículo 1 en delante. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros, al despreciar, al no hacer las cosas que ya conocemos, estamos escondiendo el rostro, estamos ocultándonos, estamos despreciando al varón de dolores. No queremos esa salvación, no queremos aceptar ese sacrificio en la cruz del Calvario, no queremos aceptar que Él vino a quedar deformado sin atractivo alguno para darnos salvación, para darnos vida eterna, cuando Él nos ha venido instruyendo a través de la palabra, enseñándonos como un padre enseña a sus hijos: esto es pecado, esto no me agrada, esto es lo que a mí me agrada, que te llenes del Espíritu Santo, de los frutos del Espíritu Santo, que no hagas las obras de la carne. Dios viene hablando, pero cuando nosotros no queremos entender, estamos despreciando al varón de dolores, estamos despreciando al hombre que vino a dar su vida para salvarnos. Estamos despreciando y poniendo en rebeldía porque no queremos entender, y muchas veces decimos: pues sí sabemos, pero nos cuesta y no queremos entender. Sí nos dicen las cosas, pero nosotros no queremos entender. Ahí un corazón rebelde, ahí está un corazón que no quiere sujetarse a la obediencia, que no quiere aceptar ese sacrificio que Jesucristo vino a hacer en la cruz del Calvario. No quiere aceptar que ese varón quedó sin atractivo por causa nuestra, para darnos salvación, para darnos vida eterna. No queremos aceptar que Él vino a pagar el precio que nos tocaba padecer a nosotros. Él vino a llevar todo dolor, todo sufrimiento. Llevando el dolor, porque Él padeció el dolor que nos tocaba padecer a nosotros. Llevando ese dolor a la cruz del Calvario. Él padeció ese dolor. ¿Cuándo? Cuando lo azotaron. Ese dolor Él lo padeció cuando su carne fue desgarrada, cuando la corona de espinas fue clavada en su cabeza. Él padeció ese dolor cuando, tomando a Pedro y a los hermanos de Zebedeo, los hijos de Zebedeo, que los llevó para que oraran, que los apartó para que oraran. Y Él venía y los encontraba dormidos. Desde aquel tiempo, ellos también les costaba obedecer. No lo digo para justificación, lo digo porque es difícil entrar en la obediencia. Él iba, oraba, porque ya su alma había entrado en tristeza, en una tristeza de muerte. Pero cuando Él venía donde ellos, los encontraba dormidos y los despertaba y les decía: ¿no pudieron permanecer tan solo una hora? Se regresaba a Él y seguía orando y seguía clamando al Todopoderoso que si era posible apartara de Él este cáliz. Cuando Él volvía de nuevo, ellos estaban otra vez dormidos. Pero en una tercera vez les dijo: sigan durmiendo, porque la hora ya ha llegado en que el Hijo de Dios debe ser entregado.
ya había llegado la hora. A Él le tocó padecer, como lo había anunciado el profeta Isaías. Ese dolor que no tuvo el apoyo en esa oración. A Él le tocó padecer el dolor de la carne, el dolor en el alma, porque Él quería que, si era posible, fuera apartado ese cáliz. Él sabía lo que iba a padecer. Así como en aquel tiempo la gente le costaba entrar en oración. En estos tiempos con mayor dificultad, porque ellos caminaban al lado del Maestro, ellos caminaban al lado del Señor, ellos caminaban al lado del Salvador. Y así les costó. ¿Qué será a los que no buscamos de esa presencia? ¿Qué será a los que no buscamos caminar al lado de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de nuestro Salvador? ¿Qué nos espera a nosotros? Él padeció ese dolor. Él llevó ese sufrimiento a la cruz del Calvario. Él soportó las heridas, para que nosotros viviéramos, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Su sangre fue derramada para vencer el pecado, para vencer el mundo. Él pagó el precio para que nosotros no pagáramos ese precio. Él abrió camino donde no había camino, porque Él vino a superar a ese cordero inmolado. Ese cordero que era sacrificado en la Pascua. Él vino a preparar una cena. Él vino a dar su vida en vez de ese cordero, para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Él vino a pagar el precio. Venga allí mismo en Isaías 53, en el versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestros dolores, nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Para que nosotros tuviéramos paz, Él soportó el castigo. Fue castigado sin tener culpa. Él no tenía culpa porque Él no tenía pecado. Pero Él soportó el castigo para que nosotros tuviéramos esos momentos de paz. Cuando usted está pasando por una tribulación, por algo muy difícil en su vida, llega el momento en que a usted le llega la paz. Ahí viene obrando el Espíritu Santo, trayéndole paz a su corazón, porque alguien pagó el precio para que nosotros tuviéramos paz. Ese alguien es Jesucristo, que pagó el precio. Él pagó el precio para que tuviéramos paz. Y por su llaga nosotros fuimos curados. Nosotros fuimos sanados por la llaga de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros no tuviéramos enfermedad. ¿Por qué nosotros ahora tenemos un carro aquí al frente que no le abren la reja? Disculpe. ¿Por qué nosotros estamos padeciendo enfermedades? Pues si Jesucristo pagó el precio, porque nuestra mente no ha querido entender, porque nuestro ser no se ha querido sujetar al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, al padecimiento que Jesucristo vivió. Nuestra mente no quiere entender, nuestra mente no quiere volver a la realidad. Y si vuelve un día, al siguiente día o enseguida se le olvida que alguien pagó el precio para llevar toda pobreza, toda enfermedad, todo sacrificio, todo dolor, todo sufrimiento a la cruz del Calvario. Esto es lo que ha costado hacer entender al ser humano. Nos ha costado tanto que no podemos porque todavía nos seguimos enfermando. Entonces, ¿de qué valió el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario? Si Él pagó el precio por todas nuestras enfermedades, por esa llaga fuimos curados.
Él soportó el castigo que trae la paz. Ya nosotros hemos venido sabiendo a través de su palabra que es pecado, que no es pecado, cómo le gusta a Dios que le alabemos, qué es lo que quiere Dios, cómo quiere Dios que le alabemos a Él en espíritu y en verdad, que le busquemos a Él, que Él no quiere dioses ajenos, que no hay otro Dios fuera de Él, solamente Él es, porque Él es el Dios celoso, Él es el Dios que entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que nosotros nos dejáramos guiar y llevar por el Espíritu Santo, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero la mente del ser humano no quiere entender. La mente vuelve atrás. No le importa que Jesucristo ya pagó el precio. No le importa que Jesucristo soportó el dolor, soportó el sufrimiento. Él fue llevado ante las autoridades. Él fue juzgado ante las autoridades. Se burlaron de él, soportó la burla. Se burlaban diciendo, salve el rey de los judíos. Se burlaban de él, así como Pedro lo negó también. En estos tiempos también se niega a Jesucristo, porque decimos, sí, Jesucristo es mi Rey, Jesucristo es mi Salvador, pero vamos y hacemos lo contrario. Y es ahí donde viene la burla de nuestro Señor Jesucristo, porque vamos a hacer lo contrario de lo que Dios dice en su palabra. Y ahí estamos negando a nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos negando que nuestro Señor Jesucristo está al lado. Así como Pedro lo negó, le decían, tú eres uno de ellos de los que andaban. No, no soy yo. Hasta que él se enojó a la tercera vez, que le preguntaron que si era uno de ellos de los que andaban con él. Y él se enojó y dijo que ni siquiera lo conocía. Él se enojó. Algunas de las veces quizá también hay gente que se ha avergonzado diciendo, porque le dicen hermana, porque le dicen cristiana, porque le dicen aleluya, porque le dicen, y usted se avergüenza y dice, mejor me quedo callado y no digo nada. Ahí también nos estamos avergonzando, porque es un solo evangelio, es un solo Salvador, es un solo Dios todopoderoso, es un solo Espíritu Santo. Es un solo Señor Jesucristo que vino a dar su vida, a derramar su sangre para salvarnos. Así como fue llevado ante las autoridades, haciéndolo ver y burlándose de él, que era un rey, que era el rey de los judíos, porque ellos esperaban en la religiosidad de un rey terrenal. Ellos esperaban la corona de oro, el cetro de oro esperaban ellos, porque estaban acostumbrados a ver con sus ojos naturales, pero no miraban espiritualmente que tenían al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, al verdadero que venció la muerte, que pagó el precio, que entregó su vida, que derramó su sangre para que nosotros tuviéramos vida eterna. Pasó y soportó la burla. Él soportó la burla, él soportó el desprecio, él soportó el rechazo, él soportó la negación, él lo soportó todo, él lo soportó todo. Asumiendo una cruz, él llevó la cruz de nuestros pecados, él llevó la cruz que nos tocaba padecer a nosotros. La misma arma en la que iba a ser crucificado, él la cargó, porque él venció en todo. Él venció en todo. Allí fue contado él entre malhechores, como un ladrón más cuando él nunca cometió pecado. Fue contado entre malhechores. Pero él era y es Rey de Reyes y Señor de Señores, porque él soportó todo dolor, todo sufrimiento. Él padeció todo dolor, todo sufrimiento en la cruz del Calvario. Él soportó. Él clamaba al Dios viviente, al Todopoderoso. Y ellos se burlaban y decían, está llamando a Elías. No, él estaba clamando al Dios Todopoderoso. Él estaba clamando a su Padre porque también soportó dolor. Padeció dolor, padeció sufrimiento, se desangró.
El Salmo 22 dice que el corazón se le derritió como cera. La cera caliente se redite porque le clavaron la lanza en su corazón y brotó agua y brotó sangre, como se reditió como una cera. Ya lo había hablado y lo había profetizado también David en los Salmos, que iba a pasar con el corazón de Jesús. Pero Él vino a dar su vida. A Él nadie le quitó su vida. Él la vino a dar. Dijo, yo pongo mi vida y la volveré a poner por todos nosotros, para que nosotros volvamos a Él, para que nosotros nos salvemos, para que tengamos vida eterna. Él vino soportando castigo, dolor, sufrimiento, burla, rechazo de todo el pueblo, de las autoridades, negación. Él vino padeciendo todo dolor, todo sufrimiento. Allí mismo en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Yo no sé si a usted le ha tocado estar presente, pero verdaderamente los corderitos, cuando los matan, ellos no abren su boca. Ellos están mudos, en silencio. Algunas veces, porque le digo que vengo de provincia, cuando hacía eso mi papá, que mataba un corderito, mi mamá lo más nos apartaba para que nosotros no miráramos. Pero a veces no teníamos escapatoria y teníamos algunas veces hasta que ayudarle a mi papá. Pero era algo que es verdadero. Ellos no abren su boca cuando son matados. Jesucristo no abrió su boca. Cuando se burlaban de él y le decían, salve rey de los judíos, o le decían, tú eres el rey de los judíos, decía, tú lo has dicho. Para eso abrió la boca, para decir, tú lo has dicho. Escrito estaba. En aquel tiempo conocían las escrituras. En este tiempo también conocemos las escrituras. Hay gente que no las conoce. Algunos los conocen de lejos, otros de más cercas. Pero hay un leve conocimiento. Sabemos desde niños que Jesucristo es nuestro Salvador. Algo conocemos de Jesús. Algo conocemos de Jesucristo. Algo conocemos de nuestro Salvador. Algo debemos conocer por ahí. Así como en aquel tiempo conocían y sucedió todo lo que sucedió, en estos tiempos se siguen ejerciendo también las mismas cosas, aunque en maneras diferentes, pero se sigue ejerciendo ese rechazo. Y Jesucristo guarda silencio, así como guardó silencio en aquel tiempo. Él mirando nuestros corazones, mirando nuestra mente, y Él padeció el precio que se tuvo que pagar para que nosotros tengamos vida eterna. Ese sacrificio Él lo llevó para que fuéramos lavados, para que fuéramos limpiados de nuestros pecados, lavados con la sangre de Jesucristo, porque la sangre del cordero, la sangre de los animales, no fue suficiente. Quitaba por un rato el pecado, por un tiempo el pecado. La de Jesucristo lo quita de una vez y para siempre. La sangre de Jesucristo viene para lavar, para limpiar, para purificar al Hijo de Dios, a todo aquel que en Él crea, en su sacrificio, que Él vino para salvarnos, para darnos vida eterna. Para eso vino Él a derramar su sangre, para lavarnos, para limpiarnos de todo pecado, de toda malicia, de toda inmundicia. Él vino a lavar nuestras faltas, nuestras culpas, nuestros pecados, con su sangre que fue derramada,
con su sangre que vino. Él vino a dar su sangre para que nosotros tuviéramos vida. Él vino a derramar su sangre. La sangre nos lava, nos limpia, nos purifica de todo pecado. Al reconocer en Él, al reconocer que Él es nuestro Cordero, que vino a lavarnos, que vino a limpiarnos. Ahí la sangre nos lava, nos limpia, nos purifica. Él vino a ofrecer su vida. Él vino a soportar el castigo para que tuviéramos paz. Al lavarnos y limpiarnos con su sangre, podemos tener paz. Ahora tenemos paz para con Dios por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque hemos creído en ese sacrificio. Hemos creído que Él pagó el precio. Hemos creído que Él vino a dar su vida y a derramar su sangre. Que Él vino a limpiarnos de la inmundicia. Que Él vino a sacarnos de las tinieblas donde estábamos, porque aquí dice, Isaías lo había profetizado, que todos nos habíamos extraviado. Él vino a sacarnos de las tinieblas a la luz admirable por medio del sacrificio, por medio de su sangre. Él vino a pagar el precio por todos nosotros, por todo el mundo, por todas las naciones. Él no hizo acepción de personas. Él vino pagando el precio. Precio de sangre vino a pagar Él. Venga allí mismo en Isaías. Con todo es Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo, a muchos llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él fue cargando nuestros pecados. Él fue cargando todo dolor, todo sufrimiento. Él vino a limpiarnos de todo pecado. Él vino para que nosotros tuviéramos vida, soportando toda la aflicción, padeciendo en carne, padeciendo todo castigo sobre Él, soportando el rechazo. Él soportó tanta burla que también soportó cuando le escupían, y escupiéndole tomaba la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Estoy en Mateo capítulo 27, versículos 30 en delante. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. A Él le tocó padecer todo este padecimiento. Por eso Dios en su misericordia, Él nos viene hablando, nos viene diciendo, esto es lo que tienes que arreglar en tu vida. Nos habla a través de la palabra para que este sacrificio que Jesucristo vino a hacer no sea en vano. Para que este sacrificio que Él vino a dar su vida, a poner su vida, para que nosotros fuéramos salvos, no sea en vano. Él vino a soportar esos salivazos, esas escupidas, la saliva sobre su rostro, sobre su cuerpo, soportando toda esa burla. Él vino a padecer todas estas injusticias por nosotros, los pecadores, para que nosotros podamos regresar a nuestro Padre Celestial.
¿Dónde estamos nosotros? ¿En la negación de Pedro? ¿Dónde estamos? ¿En la burla? ¿En dónde estamos? Llegó el momento de la crucifixión, cumpliéndose lo que se había anunciado, que Él iba a padecer, pasando todo dolor, todo sufrimiento, soportando hasta lo último. Cuando Él entregó su espíritu, la tierra se oscureció. Tembló la tierra y se oscureció. De las tumbas resucitaron algunos que se habían muerto y anduvieron visitando sus familiares. Él entregó su espíritu porque todo había sido culminado. Ya todo lo que Él le tocaba padecer estaba hecho. Él había cumplido como hijo de Dios, dar su vida para salvarnos, dar su vida por todos nosotros. A Él le tocó padecer dolor y sufrimiento, entregando su vida, padeciendo por todos nosotros, llevando cautivo todo dolor, todo sufrimiento a la cruz del Calvario, para que nosotros no padeciéramos todas esas cosas. ¿Por qué padecemos en este tiempo? Vamos en el proceso de santificación. Vamos haciendo entender nuestra alma que alguien padeció, que alguien entregó su espíritu al Todopoderoso, que alguien cumplió, llevando dolor, sufrimiento, padeciendo en carne ese dolor, ese sufrimiento, para que nosotros tengamos vida eterna. Cuando la tierra tembló, cuando los sepulcros se abrieron, muchos creyeron en Él. Muchos que no creían en Él, aunque habían pasado desde el profeta Isaías hasta acá más de 700 años, pero se cumplió. Lo que el profeta había hablado allá, se cumplió después de más de 700 años. Lo que Él iba a padecer, lo que Él venía a padecer. Si usted quiere leer en el Evangelio de Mateo, allí encuentra todo lo que habló el profeta Isaías en el capítulo 27 en delante. Puede leer desde el 26. Desde el 26 lo puede leer. Ahí está el cumplimiento de que había hablado el profeta Isaías. Y así como muchos lo negaron en aquel tiempo, también en este tiempo muchos niegan que Él está entre nosotros, que Él vino a dar su vida para salvarnos, que el Espíritu Santo nos dirige, nos lleva, nos enseña. ¿De qué manera? Como se lo acabo de decir, por la conducta, por nuestra manera de ser, con los hechos, con el testimonio. Negamos que Él vino a pagar el precio por nosotros. Negamos que Él vino a dar su vida para salvarnos. Porque ya conocemos la palabra. Los que no la conocen vamos conociendo juntas, como siempre se lo he dicho. Porque nadie conocemos en plenitud. Porque la palabra es eterna. El Evangelio es eterno. En lo poco que conocemos vamos avanzando. No nos quedemos nada más con un conocimiento limitado. Avancemos más allá. Así como lo había profetizado, que con los ricos fue su sepultura. Había un hombre que pidió que le entregaran el cuerpo de Jesucristo. Y se lo entregaron porque venía el sábado y no podían estar los cuerpos ahí en la cruz. Le entregaron el cuerpo y él tenía una tumba en la cual allí depositó a Jesucristo. Así como lo había anunciado el profeta, se cumplió la profecía. Se vino a cumplir en esos tiempos. En estos tiempos, ¿qué se está cumpliendo?
¿Qué anuncio se ha dado? Ha venido anunciando, en aquellos años se anunciaba el nacimiento, la venida, el padecimiento de Jesucristo. Se viene anunciando el arrebatamiento y se viene anunciando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así como la gente que creyó esperó tantos años para llegar al cumplimiento de esta profecía, a nosotros quizá no nos toque estar dentro del cumplimiento de las otras profecías, pero creyendo lo que anunciaron los profetas, creyendo lo que escrito está, creyendo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, para que podamos entrar al reino de los cielos, porque Él vino a abrir puerta, Él vino a enseñarnos el camino para llegar al Padre, Él vino allanando camino, para que nosotros podamos volver a esa vida, a esa mansión que tiene Dios, pero se tuvo que pagar el precio de sangre, se pagó para que nosotros volvamos a nuestro Creador. Nuestra vida no termina aquí, nuestra vida no se limita a una tumba, porque Jesucristo no se quedó en una tumba. Jesucristo salió de esa tumba. No hay una limitación para que el ser humano se quede allí en la tumba. Él pagó el precio. Él padeció para que nosotros volvamos a nuestro Creador. Jesucristo llevando todo padecimiento, todo dolor, todo sufrimiento, para que tengamos vida eterna, vida en abundancia, derramando su sangre, la sangre que nos da vida. Dice, hay una parte en Levítico que dice que en la sangre está la vida. Sí, porque una persona, si se desangra, se le va la vida. Pero Él viene a darnos vida eterna, a darnos soplo de vida eterna, para que tengamos una vida más allá de lo que es aquí, en esta tierra. Para eso vino Él, a padecer el sacrificio, para que volvamos a la vida, para que volvamos ante nuestro Padre, ante nuestro Creador. Porque si no, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para qué? No tuviese sentido el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Para que volvamos a nuestro Creador, para que volvamos al origen. Para eso vino Él a pagar el precio. Para eso vino Él a padecer lo que a nosotros nos tocaba padecer. Él vino en el cumplimiento de la verdad. Él vino cumpliendo lo que se había escrito de Él. Él vino a padecer por nuestra causa, por nuestra culpa. Él vino a padecer por nuestros pecados. Él vino para limpiarnos, para purificarnos de nuestros pecados. Únase conmigo en oración. Que el Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, tenga clemencia de todos nosotros, porque sabemos y reconocemos que somos pecadores. Que somos pecadores, como le dije un día, lo perfecto está en los cielos. Y si estamos aquí, es porque no alcanzamos esa perfección todavía. Porque mire que Dios arrebató al profeta Elías y se lo llevó al cielo. Lo perfecto está allá. Nosotros estamos aquí porque todavía estamos purificándonos por el conocimiento de la verdad, por el lavacro de la palabra, por la palabra que nos lava, que nos limpia, al ir entendiendo, al irnos sujetando, al ir aceptando lo que Dios dejó en su palabra. Únase conmigo y que Dios tenga misericordia de todos nosotros por las faltas que hemos tenido, por las faltas que hemos cometido ante el Todopoderoso, poniendo en poco el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario.
Padre Santo, te ruego que tengas piedad y misericordia de mi corazón, de toda mi casa, de toda mi familia. Padre Santo, te ruego que perdones todos nuestros pecados, Padre Santo. Apiádate, Padre Santo, ten misericordia de toda tu iglesia, Padre Santo, extendida en todas las naciones, Padre, te lo ruego, te lo suplico, Padre Santo. Te suplico que tengas misericordia de todos nosotros, Padre, que nos enseñes a través de tu Espíritu Santo, que nos alumbre el entendimiento, Padre Santo, que nos dirija y que nos lleve por el verdadero camino, que nos lleve, Padre Santo, a esa iluminación para llegar a tu presencia, Padre, que nuestro pie no se desvíe ni a la derecha ni a la izquierda, Padre Santo, que caminemos sujetos a tu voluntad, sujetos a tus palabras, a tus mandamientos, a tu guianza a través de tu Santo Espíritu, Padre, te rogamos, Padre amado, Padre viviente, que tengas misericordia de todos nosotros, bendito seas, glorioso eres, Padre, maravilloso es tu nombre, tú eres el Dios de clemencia, el Dios de misericordia, al cual acudimos en esta tarde reconociéndonos, Padre Santo, ante ti, ante tu poder, ante tu presencia, bendito seas, Padre, glorioso es tu nombre, ten misericordia de todos nosotros. Amén. Que el Dios Todopoderoso nos bendiga en esta tarde, que Jesucristo, Salvador y Redentor nuestro, tenga misericordia de todos nosotros, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos alumbre nuestra senda, nuestro camino, a nosotros y a todos nuestros hijos, a todos nuestros familiares y a toda la gente que conozcamos. El irnos dirigiendo por su camino es conocer su palabra, conocer su evangelio, conocer verdaderamente lo que es su palabra, que Él nos dirija en esa misericordia, que tenga Dios esa infinita misericordia de nosotros, que Dios me lo bendiga en esta tarde. Mi nombre es Sabina. Gracias.